Y ahora, una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy contento por estar con ustedes nuevamente, el poder disfrutar, el poder estar hablando y compartiendo de este mensaje tan maravilloso que es el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Hoy quiero compartir con respecto a la gran famosa higuera. ¿Se acuerda la higuera donde Jesús se acerca y encuentra una higuera de camino, ¿no es cierto? Y la halla con muchas hojas, y se acerca y no encuentra ni siquiera un fruto. Veamos dónde se encuentra. En el libro de Mateo habla de la maldición de la higuera estéril. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Eso me llama la atención, y no halló nada. Por último, uno, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 1. Dice que no halló absolutamente nada. Y viendo una higuera cerca del camino. Dicen que de que era cerca del camino, ¿no es cierto? Eso era propiedad del Estado, era buena tierra, no era una tierra que no producía fruto, no era una tierra estéril, sino que era una tierra fructífera, una tierra que pertenecía al Estado. Entonces era cerca del camino. Vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. No halló nada en ella, sino que solamente halló hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Eso está hablando del día siguiente, no es que instantáneamente se secó, sino que al día siguiente, como lo habla en el libro de Marcos. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeran: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Una de las cosas que el libro de Mateo habla, el contexto está hablando del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Está hablando de un pueblo que rechazó al Mesías, un pueblo que rechazó el camino, la verdad y la vida. Un pueblo que no viendo nada de que Él era la vida, la verdad y el camino, ellos quisieron ver a un líder, ¿no es cierto?, de una manera al estilo del mundo, al estilo del sistema del mundo, poderoso, ¿no es cierto?, encachado, fashion, bien parado, haciendo cosas, ¿no es cierto?, extraordinarias, viniendo con armamento, viniendo poderoso, con poder, según como el mundo lo
lo expresa, ¿no es cierto? Pero Jesús vino de forma sencilla, humilde, ¿no es cierto? Vino a servir, es más, le lavó los pies a los discípulos, él servía, él compartía con el pobre, él compartía con los enfermos, él visitaba a los más pecadores, estuvo con María Magdalena, ¿no es cierto? Hubo una charla con María Magdalena, aún que todo el pueblo, ¿no es cierto?, estaba condenando a esta mujer por el resultado de un pecado, ¿no es cierto?, de adulterio, por encontrarse adulterando con un hombre. Todos sabemos a qué se dedicaba María Magdalena, a la prostitución. Entonces Jesús no tuvo ningún rollo para poder compartir con ella, para poder hablarle con humildad. Dice, ni yo te condeno, pero no peques más. ¿A dónde están los que te estaban condenando? Siendo que antes él había dicho, el que lance la primera piedra es porque me está diciendo que no tiene pecado, ¿no es cierto? Ese es el contexto. El que esté libre de no caer, de no pecar, el que no esté en pecado, que tire la primera piedra. Y todos botaron esa piedra, todos sabemos, ¿no es cierto?, esa historia. Pero cómo Jesús compartió con ella, cómo Jesús compartió con varios, de qué forma lideró, siendo que al principio lo seguían por los milagros, al principio lo seguían por las añadiduras, por los panes y los peces, pero muchos se fueron. Dice que las multitudes ya no estaban aquellos que él había cubierto unas necesidades en cada uno de ellos. Muchos se fueron, las multitudes se fueron, es más, se devolvió y les dijo a los discípulos, si ustedes también quieren irse, está la puerta abierta, váyanse, yo no tengo drama. Pero aún así salta ahí Pedro y dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, cuando Jesús ve la higuera, aquí está hablando de hipocresía, está hablando de no ser genuino, de no ser verdadero, de tener una fachada de hijo de Dios, una fachada, una careta que soy bendecido, una careta que estoy sanado, que soy sano, bendecido, próspero, exitoso. Pero ¿en medio de qué? En medio de tantas cosas, en medio de una vida infructuosa, aún habiendo abundancia de hojas, aún habiendo abundancia de, ¿no es cierto?, de éxitos, resultados según a la manera de este mundo, pero no teniendo ningún fruto. El sistema, ¿no es cierto?, religioso muchas veces nos ha encajonado que el ser fructífero es tener una casa, un vehículo, una parcela, que no es malo, es bueno. Si no estoy diciendo que uno no tenga que tener vehículo, que no haya que tener, ¿no es cierto?, su casa propia, su profesión, su empresa. Nadie está diciendo lo contrario. Lo que no concuerdo es que la empresa no es el fruto, el auto no es un fruto, pero mucha gente se acerca a las congregaciones, se acerca a los hombres para poder llenar ese vacío, llenar esas necesidades que tienen. Esa es la iglesia donde creen en que Dios da de todo. Y ponen dentro de ese paquete que es el fruto, y lo que está hablando acá es el fruto del Espíritu Santo, está hablando del carácter de Cristo. Mucha gente quiere ir a buscar añadidura, pero no quiere ir a ser transformado por la palabra, a salir y tomar la cruz de Cristo y seguir y continuar el Evangelio a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de cosas que están complicadas. Sabemos que Dios sana, sabemos que Dios bendice, sabemos que Dios añade todas las cosas, sí, Él las va a añadir. Pero el problema es cuando metemos las cosas materiales, cuando engrandecemos más las cosas de abajo que las cosas de arriba.
minimizamos los premios de arriba, minimizamos la herencia de arriba, minimizamos lo que viene, ¿no es cierto? Y maximizamos lo que hay en la tierra, el material, ¿no es cierto? Las cosas, el dinero, el recurso, todo lo que es tangible, y como que resaltamos más esas cosas y llevamos a una congregación para que ellos se enfoquen en eso y no en una transformación de su vida. Entonces vemos una iglesia universal, estoy hablando yo, como la higuera, llena de hoja, llena de éxito, llena de, ¿no es cierto?, una buena economía, con carisma, con proyecciones, pero sin ningún fruto de arrepentimiento, sin ningún fruto del Espíritu de Dios, es decir, sin ningún carácter. Esta higuera era mentirosa, esta higuera estaba hablando de la falsedad, de la hipocresía de un pueblo que adoraban a Dios de labio hacia afuera, pero por dentro no había ninguna adoración genuina ni verdadera. Y ese es el estado muchas veces que podemos decir, y tenemos que preocuparnos de nuestra vida, de fructificar en Cristo, de dar fruto, de dar esos verdaderos frutos que habla, que es el fruto del Espíritu Santo, que es la paz, el amor, la confianza, todo lo que es el carácter de Cristo, la gloria de Dios. Lo que es la gloria de Dios, el carácter de Dios, es la esencia de Dios. Entonces, este es un término relativo, ¿no es cierto? El árbol debió morir de inmediato, pero Marcos 11:14 dice que sugiere que su marchitamiento no fue visible, sino hasta el día siguiente. La maldición de Jesús es el árbol. Al árbol tuvo como con propósito impartir una lección divina y no una expresión de frustración. La higuera es frecuentemente empleada en la escritura como símbolo de Israel. La higuera es un tipo de Israel, hablando de su hipocresía. Ellos se veían bien, había abundancia en añadiduras, no le faltaba de nada, ¿no es cierto? Y la higuera marchita frecuentemente simboliza el juicio de Israel a causa de su carencia de frutos espirituales. En la falta, la carencia de frutos espirituales. La casa no es espiritual, el auto no es espiritual, el trabajo no es espiritual, el lápiz, el celular, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos tangible no es espiritual. Lo que estamos hablando son cosas espirituales. Está hablando la esencia del carácter de Cristo, los atributos de Dios, como un Dios lleno de amor, un lleno de paz, lleno de ternura, un Dios justo, un Dios verdadero. Entonces, muchas cosas que nosotros debiéramos llegar a tener fruto. Es más, no era la temporada de higo, sino que eso extrañó más. Es decir, no era una temporada, ya uno no exige fruto en el tiempo adecuado, ¿cierto? Uno exige fruto en el tiempo adecuado, pero cuando uno ve que está lleno de hoja, se ve fluorescente, se ve vivo, se ve verdadero y se acerca y ni siquiera hay un fruto, ni siquiera hay algo del carácter de Cristo, no hay una relación íntima con Dios, no hay una fructificación en querer desarrollar el carácter de Cristo, no hay una esencia de hablar del fruto del Espíritu Santo. Entonces,
Eso es lo que debemos enfocar. A eso hemos sido llamados nosotros como pastores, a pastorear una iglesia que fructifique, que esté dando fruto, que esté dando el carácter de Cristo. Y todas las cosas van a ser añadidas. Todas las cosas van a ser de una u otra forma, van a ser añadidas. Cuando uno comienza a hacer la voluntad de Dios, cuando uno comienza a fructificar, y es más, es Dios el que da el fruto, el Dios el que nos hace obrar de una forma buena, porque es Él el que ha provisto de antemano el tener buenas obras, el poder hacer las cosas que corresponden. A pesar de la abundancia de bendiciones espirituales, a pesar de eso, había una carencia de frutos espirituales. Claro, ahora, ¿por qué se puede decir bendiciones espirituales? Porque viene de Dios. Dios es una bendición. No hay mayor bendición que Dios, que nos da y nos añade las cosas tangibles también, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué son bendiciones espirituales? Las bendiciones espirituales también son todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos pueda proveer en la vida. Por eso es que es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque viene de Dios. Son bendiciones espirituales provocadas y dadas por Dios. Pero cuando se acercan a nosotros, llegan a nosotros, no es el objeto la bendición espiritual, sino que de dónde viene, quién la envía. Pero muchas veces las cosas que son añadidas, no todas son añadidas por Dios. No todo lo que es añadido viene de Dios. Porque cuando hay fruto, hay carácter, hay fruto del Espíritu Santo, viene una bendición espiritual de Dios y Dios comienza a añadir su añadidura. Las tinieblas también pueden añadir. No estoy hablando de bendiciones espirituales. Las tinieblas también añaden. Las tinieblas también añaden a sus hijos. El enemigo también le añade. Añade fama. No estoy hablando de bendiciones espirituales, estoy hablando de añadiduras. Todo lo que se añade, se agrega al servicio de alguien, ¿no es cierto? El enemigo también añade sus cosas, añade recursos, añade fama, añade éxitos, resultados, añade, ¿no es cierto? Pero tras de todas esas añadiduras hay aflicción, hay angustia, no hay fruto, no hay paz en el corazón, no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay amor. El enemigo también añade. A veces de nuestros afanes también aparecen añadiduras, también aparecen las cosas. Claro, ¿por qué? Porque nos afanamos trabajando. Hay mucha gente que estafa, que miente, que roba y tiene añadiduras según lo que ellos están ejerciendo. Les son añadidas cosas en la oscuridad y en la luz. En las dos áreas añade. Recuerde que el enemigo es un imitador, es una copia de lo verdadero. Entonces el pueblo de Israel tenía muchas bendiciones espirituales de Dios. Ahora Dios había añadido al pueblo de Israel, porque era su pueblo escogido, no se lo merecían, pero Dios por gracia los había sacado, lo había sacado de bendición, lo había sacado de esclavitud, los condujo a una tierra de bendición, aún así no mereciendo nada, no mereciendo ninguna añadidura, pero Dios les añadió. Pero el problema era que no recibieron al que había enviado la añadidura, no habían recibido el verdadero maná, no habían aceptado el verdadero camino, la verdadera salvación y la vida, que era el Mesías, el Jesucristo. Y si no hay una relación, y si no hay una aceptación, y no hay una creencia en Cristo Jesús, lamentablemente no hay fructividad espiritual,
no puede haber fruto. Si yo rechazo a Cristo, no puedo tener fruto. Aún en medio de tantas cosas puedo tener cosas añadidas. Cosas añadidas en mi vida. Puedo estar sembrado en vehículos y casas y hectáreas, pero sin tener ningún fruto espiritual dado por Dios. Entonces, esas son las cosas que nosotros es la que tenemos que analizarnos, pensar, considerar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro carácter. ¿Es una carga orar? ¿Es una carga congregarse? ¿Es para ti una carga leer las Escrituras? ¿Leer la palabra de Dios? ¿Leer las buenas nuevas del Evangelio? ¿Te es una carga para ti? ¿Te es una carga ser modelo de mayordomo? ¿Eres un modelo de mayordomo? ¿Le muestras a tus hijos, le muestras a tu esposa, les muestras a la gente? No que por mostrar, sino que te ven leyendo, te ven orando, te ven congregándote. ¿Estás modelando a tus hijos? ¿Le estás modelando a tus parientes, a tus familiares? ¿Le estás modelando a tu gente con tu mayordomía? ¿Te es una carga para ti? Hay 3 cosas que son importantes de un mayordomo: orar, leer y congregarse. Son 3 cosas importantes, de suma importancia. Si para ti y para mí es una carga estas 3 áreas, algo pasa. Si para mí es una carga levantarme el día domingo y congregarme, algo pasa, algo sucede. Si para mí es una carga leer su palabra, escudriñar su palabra, es grave. Si para mí es una carga hablar con Dios, es grave. No es una carga orar, no es una carga leer, no es una carga congregarse. Si usted en estas 3 áreas dice, pucha, tengo que orar, tengo que congregarme, pucha, tengo que orar, tengo que leer, pucha. Si esa es mi actitud, es porque no hay un carácter, no hay fruto, solamente estoy produciendo hoja. Solo estoy produciendo hoja. Llegará el día en que Dios nos va a pedir el fruto, va a querer comer del fruto de nuestro árbol, de nuestra familia, de nuestra congregación. Es necesario mirarse cómo están nuestros frutos, qué es más importante, el fruto o la añadidura. Mucha gente se enfoca en la añadidura, mucha gente va por la añadidura, se esmera por la añadidura, se levanta temprano para la añadidura, pero para orar no hay una fuerza, no hay un deseo de querer orar, de querer compartir. La hipocresía de la higuera es la carencia de frutos espirituales. Israel y su rechazo al Mesías. Siempre cuando hay un rechazo a las cosas de Dios, me es difícil decir que realmente tiene fruto. Algo pasa, algo sucede. Las escrituras, el apóstol Pablo decía, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad. ¿Qué es ceñirse los lomos? Él como soldado, ¿no es cierto? Había un cinturón, se apretaba bien el cinturón y las puntas de las túnicas se las metían entre medio del cinturón para poder correr mejor, para poder correr más rápido, para estar más accesible, estar más liviano, más fácil para correr. Eso es ceñirse los lomos, estar preparado, estar equipado, es tomar en serio la batalla,
es tomar en serio, ¿no es cierto?, en tener un compromiso en la batalla, en tener una seriedad en la batalla, tener una veracidad de la batalla, tener una posición firme. Eso es ceñir los lomos, subirse la falda, ¿no es cierto?, hablando, con la túnica, y ponérsela para que quede más accesible para moverse, para realizar, ¿no es cierto?, la carrera, el caminar, el poder batallar, ¿no es cierto?, en plena batalla, en pleno combate. Entonces, esas son las cosas, estar en una posición firme. Eso es ceñirse los lomos. Cada vez que Dios viene a ver fruto, ¿no es cierto?, y viene a observar nuestra vida, y hay una carencia de Cristo, hay una carencia de Dios, hay una carencia de la esencia, de la imagen de Cristo. Pablo decía que no pretendo diciendo que ya lo alcancé, pero prosigo a eso. Voy hacia la meta. Voy con esa disposición en que cada día me parezca a Cristo. Cada día se desarrolle el carácter de Cristo en mi vida. ¿Qué significa? Que se produzca fruto en mi vida. Pablo lleno de fruto, Pablo lleno del carácter de Cristo, en una cárcel húmeda, fría, golpeado, maltratado, calumniado, golpeado, torturado, lacerado, tanta cosa. Pero una vida llena de fruto. Uno dirá, ¿qué fruto tenía Pablo ahí? ¿Qué fruto tenía Pablo? ¿Qué fruto tenía José dentro de un hoyo en la cárcel? Burlándose de él, en medio de una calumnia, de una mentira. ¿Cuál era el fruto ahí? ¿Cuál era el resultado? Aún decía que él era un varón próspero, aún en medio de todas las circunstancias, dice, pero este es varón próspero. ¿Qué es prosperidad para nosotros? ¿Qué significa para nosotros prosperidad? El apóstol Pablo decía que somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Y todo el enfoque y todo el contexto que habla de eso está hablando de la predestinación, de la elección de Dios, que hemos sido elegidos por Dios, por gracia y por ningún mérito humano. Entonces, para Pablo eso era la mayor bendición. Era bendecido con toda bendición de lo alto, con bendiciones espirituales. Imagínense, aún en medio de todo, del dolor, del sufrimiento, todo lo de Pablo. Pero él decía que tenía la mayor bendición en medio de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque él decía, he sido, ¿cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no me voy a sentir bendecido? Fui elegido por él, fui escogido por él, fui llamado por él, fui predestinado por él, fui justificado por él, fui convencido por él. ¿Cómo no voy a estar bendecido si tengo todo esto? Estoy listo para entrar a esa gran boda por los méritos de Cristo. Ahora Pablo era un hombre íntegro, Pablo era un hombre que estudiaba, claro, porque Dios en su misericordia se le aparece en visión ocular, se le aparece a Pablo. Así como Jesús se le apareció a María Magdalena, a más de 500, a los discípulos, a las mujeres, ¿no es cierto? Se le apareció, ¿para qué? Para mostrarle. Y se le apareció a gente crédula, a gente que iba a creer. Pero vemos a Pablo viendo con sus ojos la luz,
el resplandor y escuchando la voz de Dios, a él Dios le salió al encuentro de gracia. Él era el peor enemigo de los cristianos, el peor asesino que existía. Pero más Dios le sale al encuentro de forma brusca y ve de persona a persona, con sus ojos humanos, ve la gloria de Dios. ¿Quién puede decirle lo contrario a Pablo, lo que vio? ¿Quién puede decirle a Pablo de lo que había visto? Era la única forma. Y por eso Pablo dice, Dios a mí, Pablo, decía Pablo, a mí Dios me eligió de gracia. Para mí no hay mayor bendición haber sido escogido, llamado, elegido, adoptado, predestinado a salvación, sin que yo haya hecho algo. Para mí eso es una mayor bendición. Y eso provocó una transformación, un cambio en nosotros, un cambio en Pablo. Y eso empieza a provocar frutos, carácter de Cristo, querer llevar la cruz de Cristo. Cada día que leo, que oro, me congrego, voy con la mentalidad de ser transformado a la imagen de Cristo. No para ir a buscar el auto, ni la casa, ni la pega. Dios te lo va a dar igual. Dios te lo va a dar. Porque Él añade. Dios está interesado en que tú lleves fruto, en que yo lleve fruto. Esa es la esencia del Evangelio. No hay otra esencia. En ningún momento Jesús venga a buscar los camellos, ni las carpas ni las tiendas. Vengan a buscar una palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que provoca imagen de Cristo en nosotros. Entonces, en nosotros debiera haber ese pensamiento, ese sentir, esa confianza. Y eso nos va a hacer tomarnos la túnica y levantarnos y ceñir a los lomos, meterlo para correr mejor, para ir a la batalla y seguir creciendo en este evangelio de salvación. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló absolutamente nada en ella, ni siquiera un fruto. Ni siquiera un fruto. Estaba llenas de añadiduras, llenas de hojas, pero nada de la imagen de Cristo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y por eso vemos familias destruidas, matrimonios destruidos, vemos iglesias destruidas, vemos personas destruidas, hijos destruidos, porque no estamos modelando como mayordomo de nuestra vida y de nuestra familia. Nuestras generaciones están viendo que vamos a la iglesia para que Dios nos dé la pega y nos mantenga la pega. Nuestros hijos crecen con esa mentalidad. Yo voy a la iglesia a buscar la bendición. ¿Para qué? Para que Dios siga mandando su lluvia. Siendo que mi mentalidad debiera ser todo lo contrario. Llevar la imagen de Cristo y crecer en Cristo. Comer para crecer, para tener fruto. Y luego viene lo que se añade. Entonces, estamos viendo una generación que mis papás fueron por las añadiduras, que mis papás fueron por los panes, que mis papás fueron por los peces, que mi papá y mi mamá fueron para que Dios les siguiera manteniendo la pega. Fueron porque querían un auto. No, si yo voy a la iglesia y soy fiel, Dios me va a dar un auto. Si yo soy fiel y voy a la iglesia, Dios me va a dar una casa. Y esa es nuestra mentalidad. Y es una mentalidad pobre. Es una mentalidad miserable, diría yo. Una mentalidad
no fructífera. Para mí es más importante lo material que lo espiritual. Ahora no estamos diciendo en contra en que no tenemos que recibir eso. Lo vamos a recibir en su tiempo. Dios nos va a añadir todas las cosas. Dios la va a añadir. Dios lo va a hacer. Hay cosas que Dios dice sí y hay cosas que Dios dice no. El apóstol Pablo podría haber dicho: sácame de la cárcel, Señor. Lo declaro, lo decreto, lo confieso. Dios no lo sacó de la cárcel. A otros sí, otros fueron muertos. Pablo después murió, lo mataron, le cortaron su cabeza. El único que no murió de una forma drástica y sangrienta fue Juan. Todo el resto fueron torturados, golpeados, quemados, aserrados, torturados, asesinados. Si empezáramos a ver uno por uno, todos los que murieron, de qué forma murieron, y uno diría: ¿cómo Dios no estuvo con ellos? ¿Cómo ellos no confesaron? ¿Ellos no declararon bendición? ¿Cómo Dios también dice no? Dios también dice sí, pero también dice no. La soberanía de Dios es así. Muchos rogaron y fueron libres de la muerte. Otros no. Otros murieron. Otros por la fe fueron aserrados. Otros por la fe fueron muertos. Otros por la fe también taparon boca de leones. Otros por la fe también abrieron el mar. Pero otros también por la fe fueron quemados. Entonces, este no es el evangelio de Bill y Bill y Pap. En que una varita mágica, lo que yo digo, Dios lo hace. Ojo con eso. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Dios nos manda a hablar una palabra, decir el mensaje, proclamar el evangelio. Ese es el mensaje. Ese es lo que Dios quiere. Que cada uno demos el mensaje de las buenas noticias. Entonces podría decirme: es que el auto también es una buena noticia. Es una añadidura. Es una añadidura. Es una buena noticia también tener una pega. Sí, obviamente que uno se alegra. Pero no hay mayor bendición y buena noticia en que ha sido predestinado, salvado por gracia. Y no puedo limitar yo en decir que la salvación ya la dejo a un lado y comienzo, ahora tengo que ir a buscar las hojas. Como que dejo a Cristo, la resurrección, la salvación, la muerte, resurrección, la dejo a un lado y me dedico a hablar de hojas, a predicar de las hojas y a vivir de las hojas. Y toda mi vida es el contexto de las hojas, de las añadiduras. Una iglesia no va a crecer con eso. Obviamente la gente quiere eso, la gente quiere hoja, la gente quiere añadidura, quiere peces, quiere pan. La gente quiere parar de sufrir. Es un buen eslogan eso. ¿Quién no va? ¿Quién no tiene hambre? ¿Quién no está enfermo? ¿Quién no tiene problemas? Si se puede llenar rápidamente un lugar. Hablando, ¿no es cierto? Y enfatizando los panes y los peces. Enfatizando las añadiduras. Enfatizando las hojas. Pero toda esa multitud que Jesús lo siguió, se fueron todos. Se fueron todos. Y le pasó a la persona más santa que haya pisado la tierra. Le pasó a él.
todos. Y las multitudes lo seguían, pero ¿dónde están? ¿Y dónde terminaron esas multitudes? Y al final Jesús quedó solo. Solo. Es más, le dijo, ustedes me van a dejar solo. Y esa fue la realidad de Jesús. Esa fue la realidad de varios. Si enfatizamos la soja, eso vamos a tener. Gente sin fruto, sin carácter, sin imagen. Y las hojas se queman en el fuego. Es fácil de quemar hoja. Acumulando hojas, se secan, es como un combustible para el fuego. Pero si acumulamos gente con fruto, con carácter, con la imagen de Cristo, y potencio en esa área, en poder hablarle de frutos del Espíritu Santo, tendremos una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia con carácter, una iglesia, ¿no es cierto?, que tenga el carácter y la imagen y que esté llevando la cruz de Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga dirigiendo y poder llegar a la estatura del varón perfecto. Desde Coyhaique, los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de nuestra hermosa y linda región de Aysén. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.